Karina Matamba, hola a todos. Mario, ¿podrías explicar un poco creación y comunicación del CAP 4, las ilusiones del ego con ejemplos del día a día? Gracias. ¿Con ejemplos del día a día? A ver, ¿será posible? Es que es un temazo, querida. Ahora, este tema, por supuesto, lo he explicado, lo he comentado, pero me ha llevado más de 2 horas. Y ahora tengo solamente 5 minutos para explicar esto. Es un tema que está profundo, entretenido, pero requiere de mucha reflexión. Creación y comunicación. Voy a hacer lo que pueda, porque obviamente no me da el tiempo. Para entender esto yo tardé cerca de 1 año con 7 meses y quizá 8 días, querida amiga. Solamente entender este punto me llevó 1 año, así que es todo un reto. Creación y comunicación. Las ilusiones del ego son muy concretas, pero la mente es abstracta. Por ejemplo, piensa en el amor, Karina. Si te viene una imagen de 2 personas dándose un besito, estás pensando a nivel ilusorio. Si no te viene ninguna imagen, sino más bien una expresión de libertad, es decir, como hace un momento puse el ejemplo, sientes libertad, estás pensando naturalmente. Cuando yo te digo, piensa en el amor, si hay imágenes, estás pensando desde el ego. Si no hay imágenes, pero hay una sensación de libertad, estás pensando con tu mente verdadera. Pensar con el ego es pensar con formas, colores, sabores, y eso son las ilusiones. Si yo te digo, piensa en el miedo, y piensas en una criatura horrible, con ojos cafés o ojos rojos, que se abalanza sobre ti, estás pensando antinaturalmente. La forma natural de pensar de la mente es sin imágenes. A eso le llamaremos pensamiento real. El ego es la parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Si piensas con objetos, incluso de ti mismo, como cuerpo, estás pensando con ego. Cuando te digo piensa en ti, si te ves como un niño pequeño, estás pensando desde el ego. Si te ves como un adulto, estás pensando desde el ego. O sea, no estás pensando en ti, sino en una imagen de ti. Por eso, poniendo un ejemplo, ya que lo pediste, y lo que el público pida aquí se cumple, a huevito, la terapia de sanación que han escuchado acerca de constelaciones y también del niño interior, si te lleva a poner imágenes, estás utilizando a tu mente ego para tratar de sanarte. Y la sanación no se va a cumplir de acuerdo al curso de milagros porque hay otra parte de tu mente que es el pensamiento abstracto que sí te puede curar, pero no el pensamiento concreto. Concreto es, me veo a mí como una chamaca. No importa que a la chamaca le llenes de bendiciones, es un cuerpo concreto. Concreto significa que hay una separación muy clara entre una y otra cosa. Por ejemplo, tienes un árbol y tienes un perro. 2 ejemplos con 2 cosas concretas. ¿Dónde termina el perro y dónde empieza el árbol? Si puedes definir esa diferencia, estás usando al ego. Si no hay diferencia entre perro y árbol, porque no hay imágenes, estarías utilizando tu pensamiento abstracto. Cuando te digo, piensa en ti, ¿utilizas a tu ego o utilizas a tu mente abstracta? ¿Cuál de las 2? Porque no puedes usar las 2 al mismo tiempo. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación porque todo lo hace concreto y plantea que hay separación entre el objeto y el sujeto. ¿Qué tiene que ver? Otra vez, vamos con otro ejemplo. Si han escuchado a personas que hablan acerca de objeto que percibes como sujeto, el sujeto y el objeto, el observador y lo observado, si pueden definir eso como 2 partes distintas, están hablando desde la ilusión del ego. El ego ve una separación real entre un observador y un mundo que observa. Eso es ego. Para el curso de milagros es ilusión, es separación, es pensar concretamente. Lo que ya no es separación y es mente abstracta, de acuerdo al curso, es no veo la distinción entre el observador y lo observado, entre el objeto o el sujeto. No hay subjetividad, pero tampoco objetividad. Perdón que me metan estos términos, pero es que aquí ya entramos en un debate filosófico, porque esto que define el curso de milagros, querida amiga, no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Esto se plantea desde Parménides.
con el ser y el no ser. O sea, esta idea del curso de milagros es la misma gata nomás revolcada de Parménides, adaptada al lenguaje de curso de milagros, entre lo que es y lo que no es. Aquello que es no tiene forma, pero lo que no es sí lo defines con diferentes formas. Entonces, lo que te está diciendo aquí el curso de milagros es que el ego no puede comunicarse verdaderamente porque la separación es lo contrario a la comunicación. Comunicar significa que no hay puntos separados, pero el ego al ver separación caería en una contradicción que dijera que se está comunicando, cuando la separación, que es la base fundamental del estudio del curso de milagros sobre el tema del ego, implicaría el corte de la comunicación. O sea, no puede ser lo mismo. Para que no haya comunicación entre tú y el amor, se inventa el cuerpo. El cuerpo es algo concreto, algo que ves, incluso hasta que puedes decir que puedes tocar. Todo lo que tocas, hueles o tus sentidos interactúan con él, es un pensamiento concreto que proviene de la mente que está negando al amor, es decir, de la mente ego. La mente ego es lo que hace que nosotros veamos cosas concretas y que pidamos al divulgador, facilitador o confundidor que nos explique con peras o naranjas, peras o manzanas, ¿no? Entonces, no, a ver, explica, ponme un ejemplo concreto, claro. Le estás diciendo a alguien que egotice todos los conceptos como Dios. Por ejemplo, Dios es abstracto, no tiene forma, pero sí contenido. Si tú le pides a alguien que ponga un ejemplo concreto de Dios, estás egotizando eso, estás diciendo, Dios ahora debe de tener una forma concreta como un árbol, un perro o un chamaco, un bebé. Sí, tú puedes decir, mira, Dios está en el bebé. ¿Dónde no lo veo? ¿Está en sus ojos o en su pañal cagado? ¿Dónde está Dios? O sea, lo concreto implicaría algo que vas a tocar. Por eso, hacer ese tipo de cosas solamente nos puede llevar a un aspecto metafórico y también totalmente poético. Está en el bebé porque esa sonrisa que él da hace conectarse con la parte integral que todos tenemos como seres humanos. Bueno, ya es un poema. El poema trata precisamente de concretizar lo que es abstracto. Esa es la definición, de hecho, de un poema. ¿Cómo podrías poner un ejemplo de Dios? No se puede, porque precisamente Dios no es un ejemplo. Dios sería lo abstracto. Los ejemplos son concretos y son el ámbito del ego, totalmente. Así que la comunicación no puede ser entre objetos. La comunicación sería únicamente entre la mente abstracta. Es un tema que, como te digo, lleva muchísimo tiempo comprender. Lo estoy tratando de simplificar y satirizar al máximo para que pueda dejarse un poquito la idea. El ego está en contra de la separación, pero después, el sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento. O sea, no considera algo más, sino a sí mismo. Y el Espíritu Santo reacciona a todo lo que sabe que es verdadero y no responde a lo que no es verdadero. Es decir, el Espíritu Santo ahora representa un puente entre lo falso del ego, lo concreto y lo abstracto de Dios. Ese puente le llamamos en el curso de milagros Espíritu Santo, pero el Espíritu es solamente la parte abstracta. Hablemos de esto. El Espíritu es tu identidad, lo abstracto, lo que no tiene forma, pero que existe. Si yo soy espíritu, si yo digo soy espíritu, no puedo decir que soy cuerpo, porque el cuerpo es lo contrario a lo abstracto. El cuerpo es algo concreto, algo limitado, algo categórico, el cuerpo. Así que el curso de milagros te diría únicamente esto. Solo existe lo abstracto y lo concreto es ilusión, porque si lo abstracto y lo concreto existieran, entonces estarían mezclados, que es la confusión de algunas personas creyendo que lo abstracto, que es el espíritu, está metido en lo concreto, que es el cuerpo. Esa es una situación platónica. O sea, los platónicos, los que estuvieron con Platón, llegaban a esas conclusiones. Eso abstracto que está metido en el cuerpo le llamaron alma, ánima, y que hoy los espiritualoides también le llaman así, y siguen bajo ese argumento de que lo abstracto se puede meter en lo concreto, que lo verdadero se puede meter en lo falso, que las ilusiones son el contenedor de la verdad.
Y es lo que el curso de milagros trata de separar, decirte no, o eres espíritu o eres cuerpo, pero no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Pierdes tu comunicación cuando solamente te ves como cuerpo, porque lo que eres abstractamente ahora se ha prostituido en lo concreto y te pones como un cuerpo de aquí para allá. Decir que nada significa nada porque el cuerpo es una ilusión, pues es otra tergiversación del argumento, igualmente. Porque lo que tú eres representa abstracción donde no hay ni siquiera toma de decisiones. Cuando decimos que eres creación de Dios, te estamos diciendo también, de acuerdo al curso de milagros, que no eres creación del ego. A menos que Dios y el ego fueran lo mismo, tú serías creación del ego y creación de Dios, pero solo eres creación de Dios y no del ego. Entonces el curso te tiene que explicar qué significa creación para el ego. El ego dirá, todo lo que tenga categoría es creado. Y el curso dice, no, lo que tiene categoría es ilusionado, es imaginativo. Ya sean cuerpos, formas o pensamientos. Si un pensamiento tiene forma, es un pensamiento ilusorio. Si un pensamiento solo tiene contenido, es un pensamiento abstracto del amor. Así que la clave está allí. ¿Cómo descubrir mis pensamientos abstractos cuando encima tengo todos los pensamientos concretos, formas, cosas, sabores, sensaciones? El ejemplo está en tu identidad. Piénsate a ti mismo, y si viene una imagen de cuerpo, no estás pensándote a ti, solo estás recurriendo a una imagen. Piénsate a ti mismo. Viene otro cuerpo, no estás pensando. Por eso, ve este tema, querida amiga. Todo este tema, estas disertaciones me dan hambre. Yo no sé ustedes, pero concretamente me dan hambre. El tema lo puedes ver por la lección 15, es decir, todo lo que me preguntaste, la lección 15 lo va a poner en práctica. Mira, debido a que los pensamientos que piensas aparecen como imágenes, es decir, pensamiento concreto, ilusorio, imaginado, pensamiento del ego, toda esta primera frase, esta primera es la descripción del pensamiento ego. Estás pensando con el ego cuando piensas que piensas. O sea, cuando realmente te imaginas que piensas, pero no estás pensando. Pensar en el curso de milagros es pensar sin imagen. Si tú me dices que estás pensando en ti como una niña, una señora o una abuela, estás mintiendo de acuerdo al curso de milagros. No estás pensando, me estás mintiendo. ¿Cómo que no? Estoy pensando en mí como una niña. Para el curso de milagros estás mintiendo. Mientes con todos los dientes. Porque pensar con imágenes es recurrir a la separación en la cual hay mentiras acerca de ti mismo. Es decir, ego es una mentira de ti, no es la verdad. Así que hay que limpiar o purificar a la mente de esos pensamientos, se disuelven con la expiación y luego van a emerger los pensamientos verdaderos, donde te vas a pensar a ti misma como realmente eres, como espíritu. El espíritu no tiene forma, ni color, ni sabor, ni separación. Pero si sigues pensando en tu niña interior, te estás dando a tole con el dedo. Por eso cuando comprendí esta parte me di cuenta que terapias como la del niño interior, sanación de emociones, constelaciones familiares, árbol transgeneracional, que aunque puedan ser respetables, que para mí son engañabobos, pero para que puedan ser respetables, el curso de milagros me está proponiendo una sanación mucho más profunda que simplemente revolverle al atole de las imágenes. Porque el atole de imágenes, estás tú de niña, tú de joven, tú de adulta, y si te quieres ir a vidas pasadas, tú en tu vida de Cleopatra o tú en tu vida de el discípulo Juan de Jesús, no importa. Siempre que pongas una imagen, tienes el atole de todas las imágenes y estás atole con el dedo, ahí revolviéndolas, todas. El curso diría, eso no es pensar, eso es imaginar. Pero entonces, ¿qué es pensar? Y ahí viene toda una clave para la sanación. Interesantísimo. Incluso pensar a Jesús riéndose, por lo que me estás comentando, querida Karina, también es una imagen desde el ego. Pero pensar en el amor sería cero imágenes, sería una experiencia real. Y a eso le llamaríamos la paz de Dios. Dice por aquí Karina, gracias Mario, te
¿Te dio risa imaginar a Jesús decodificando creencias limitadas, perdonando ancestros? Y me pregunté cómo se comunicaba realmente y aún lo hace con nosotros. Se comunicaba sin imágenes. O sea, si queremos utilizar todo esto del curso, la comunicación verdadera siempre va sin imágenes. Pero eso no significa, ya para concluir, que lo que nosotros llamamos comunicación humana, donde veo objeto y sujeto, observador y observado, youtuber y seguidor, maestro y alumno, no significa que el Espíritu Santo no tenga un plan ante nuestro pensamiento concreto. Claro que sí. Y aquí viene el giro de tuerca de todo lo que he dicho. Porque tú le puedes decir, Espíritu Santo, ayúdame a comunicar con mis hermanos. Y para eso voy a utilizar palabras, metáforas o parábolas, como las de Jesús. La comunicación parabólica de Jesús es un ejemplo de cómo, aunque el pensamiento concreto haya surgido del ego, el Espíritu Santo lo puede utilizar para recordar el pensamiento abstracto. La parábola de el hijo pródigo comunica una idea, el regreso al amor. Es una idea la que se está comunicando. O sea, Jesús podría haber dicho, amigos, regresemos al amor. Se acabó. Pero lo que hacía Jesús es, había una vez un hombre que tenía un hijo con una hacienda. El hijo de pronto le pidió al padre que le diera toda la fortuna que le correspondía. El padre amoroso le dio la fortuna. O sea, Jesús se pone ahí en modo storytelling a contar. Seguramente lo ha de haber contado bien sabroso. Pero ¿para qué lo haría sabiendo Jesús que eso es parte del pensamiento concreto? Porque dio cosas concretas. Un hombre, una hacienda, un hijo, una fortuna, el regreso del hijo, el hermano también celoso, o sea, cosas muy concretas. Lo que hace el curso de milagros no es prohibirte el pensamiento concreto, sino ayudarte a que se pueda utilizar como algo diferente a la separación. La parábola de Jesús no era para separar al hermano bueno y al hermano malo. Al hermano malo que se fue y que luego regresa y le hacen fiesta, y que el otro hermano se quedó allí diciendo, yo nunca me he ido, padre, y nunca me haces fiesta. Porque ese es un mensaje de separación. Ahí tienes el pensamiento concreto, desde la visión del ego, separa. Pero desde la visión del Espíritu Santo, se puede utilizar el pensamiento concreto para reunirnos de nuevo con el amor. Así que en conclusión, es una idea interesante entender estos conceptos. Mente concreta, ego, mente abstracta, realidad. Y después, el lenguaje concreto utilizado por el Espíritu Santo para recordar a nuestra mente abstracta que no tiene ejemplos de nada, solo experiencias. Y que aún así tengamos hoy materiales como parábolas, cuentos y poemas, que son cosas concretas en cuanto a imágenes, pero que nos llevan a salir de ese punto. Es utilizar el lenguaje creado como separación para romper la separación. Es decir, es darle vuelta a la tortilla o hackear internamente con un método informático. Es decir, el ego, aunque generó un mensaje de separación, no puede con el mensaje de unión del Espíritu Santo. Dice por aquí también, gracias por estas disertaciones, nos conducen a una reflexión. Muy bien, queridos amigos, hasta ahí la disertación, porque si no, nos quedamos aquí horas y horas.